Y bienvenidos una vez más a Modecir Podcast, aquí con mi amigo Didier Camblor, que como ustedes saben, en este podcast nosotros hablamos de negocio y tecnología para mejorar tu negocio, o sea, cómo aplicar la tecnología para mejorar tu negocio. Y casi siempre hablamos de inteligencia artificial porque es un tema que está muy caliente, así que hay que hablar de eso. Así que si quieres aprender de cómo aplicar inteligencia artificial y tecnología a tu negocio, pues síguenos en todas las redes que vamos a estar hablando de esto. En este episodio vamos a estar hablando de liderazgo y de liderazgo tenemos algunos temas muy interesantes porque ser un líder no es fácil. En mi opinión, no todo el mundo tiene la madera para ser líder. Hay mucha gente que cae en una posición de liderazgo sin tener las cualidades y eso pasa, me ha pasado en mi carrera muchas veces. No sé cómo te ha pasado en tu carrera, Didier, con los líderes. Bueno, de eso tengo experiencias de todo tipo. He trabajado con personas, incluso no necesariamente personas que dominan la tecnología o que son del ramo, digamos. Le ha tocado dirigir un equipo sin todo el conocimiento, pero sí tienen una diferencia, que tienen un conocimiento y esa madera que hace falta para ser el líder, ¿no? Personalmente siempre he admirado a esas personas que tienen claro bien el camino hacia dónde van. Y eso es algo fundamental en un líder, ¿no? Mm. Digamos que sepan conectar con su gente y que transmitan esa seguridad, que en definitiva es la que ayuda a que las personas colaboren, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Se trata de llevar a las personas que están en tu equipo a que colaboren contigo. Mm. Y eso es algo que no todos, desafortunadamente no todos los líderes lo tienen. Bueno, sí, como tú dices, una de las cualidades del líder es motivar al equipo y sacar lo mejor de cada integrante del equipo. Y para eso te hacen falta dos cosas. Te hace falta conocer cuáles son las cualidades de cada integrante de tu equipo, los intereses y las motivaciones. Por ejemplo, hay partes de tu equipo que pueden estar motivados solamente por la parte monetaria, o sea, por el salario. Y está Mm, bien, la gente trabaja para vivir. ujú. Le hace falta trabajar para vivir, o sea, el salario es una motivación importante, la parte financiera es una motivación importante. Y hay otra gente que trabaja y su motivación es más por hacer cosas y por crear cosas, sobre todo en este mundo de la técnica, en la ciencia y la tecnología, pues la gente quiere crear cosas, o sea, también hay muchos integrantes de equipo que quieren crear cosas y esa puede ser su motivación. Hay otros que entonces la motivación es porque no consiguen otro trabajo y están ahí y se quedan ahí. Pero todos esos diferentes tipos de personas que puedes tener en tu team, lo bueno es que se pueden motivar si uno sabe cómo motivarlo, o sea, si uno sabe cuál teclas tiene que tocar en cada persona, que no es fácil. Ahí hay un detalle que quiero precisar. Hace poco escuché o leí en algún sitio una frase que realmente no sé de quién es, pero decía que un buen líder no tiene que motivar a su equipo. Un buen líder Mm, tiene que crear las condiciones adecuadas para que su equipo se automotive solo. Y eso es una de las cosas donde falla. mm, Me ha sucedido, por ejemplo, en ocasiones que lo han hecho quizás con la intención de motivarme, pero han encontrado, digamos, lo contrario, ¿no? mm, Porque ha venido a ser algo así como algo que no es real, que no es de verdad convencido de lo que estoy haciendo, ¿no? Hay un componente que yo lo he visto, nosotros los latinos tenemos ese, y no quiero generalizar. Hay latinos o hay líderes, sobre todo en la parte de las empresas, hay líderes que son impresionantes, que han sacado adelante su compañía. mm, Pero nosotros tenemos un componente que a veces juega en contra, y es el ego. O sea, tenemos un equipo y nuestra función es liderar ese equipo, pero estamos más pendientes del ego y como que nos cuesta a veces reconocer a cada uno de los que forma parte de ese equipo. Y hay una frase, por cierto, hay una frase de Carnegie que me encanta en cuanto a mm, lo que hablaste del dinero. Hay una frase que me encanta, dice que las personas trabajan por dinero, pero se desviven por el reconocimiento. mm, Entonces, el reconocimiento es necesario para que tu equipo se mantenga motivado. Es parte de lo que te decía anteriormente. Es parte de crear las condiciones para que tu equipo se motive. No hacerlo como algo mecánico que quizás suene falso, que es lo que te decía que me ha sucedido en mi propia experiencia. En ocasiones han venido, oh, lo hiciste bien, pero lo han dicho de una forma que digo, esto es un guión. regañar, Tú, te entiendo. exacto, tú no sientes, tú no estás viniendo realmente a decirme, "Oh, esto lo hiciste bien". Tú Mm, estás viniendo a cumplir con algo que realmente tú no estás sintiendo.
Mm, Y si un líder no está convencido, si un líder no sabe transmitir, primero tiene que estar convencido. Eso es mm. algo esencial. Después tiene que saber transmitir esa confianza para que el equipo se automotive y te siga. Si no, es como un equipo de fútbol sin director. No, no vamos a ningún sitio. No Mm. vamos a ningún sitio. Eso déjame decirte que nunca lo había oído de la automotivación del equipo y me parece interesante. Me parece interesante porque es un concepto nuevo, ya te digo, lo oigo por primera vez. No sé cómo lo voy a, tengo que investigar realmente en ese tema porque no sé, si tú me preguntas ahora, no sé actualmente cómo lo puedo aplicar en a mi trabajo del día a día, pero voy a investigar sobre eso. Lo otro que yo trato de hacer y que es también importante es ser transparente con el equipo. Me parece que eso es, yo he tenido varias ocasiones en que los líderes no han sido lo transparentes que debían haber sido y eso conlleva a que tú no, en primera, si no son transparentes, tú no sabes la estrategia y no sabes por qué estás trabajando para algo, o sea que la motivación va a estar por el piso. Eso yo siempre Totalmente. trato dentro de mis posibilidades de la información que yo tengo, que a mí me llega de mis otros líderes, una organización bastante grande, pues yo se los paso verbatim casi a mi equipo para que ellos sepan en qué lugar nos movemos. ¿A qué dirección nosotros no, en qué dirección nos movemos? Que eso es importante. Si tú tienes un líder que no es capaz de comunicar la estrategia, pues la gente no se va a montar arriba de la estrategia y la gente no te va a seguir. La motivación es clave y a veces creo que la subestimamos. O sea, tú insisto en la frase porque si tú eres capaz de crear un ambiente y eso, la transparencia es fundamental. Si tú eres capaz de crear un ambiente donde tu equipo se sienta motivado, o sea, no solo, o sea, eso tiene varios, digamos, varias formas de hacerlo, ¿no? Una, el reconocimiento es clave. O sea, personas tienen que además, como hablamos, además de por dinero, necesitan ese reconocimiento. Y tú tienes que ser capaz de crearle ese ambiente donde esa persona, además de que percibe un salario, que al final, no sé, me imagino que a ti te ha pasado, es el incentivo final cuando tú dices, bueno, ok, esto nadie lo notó, nadie me dijo, oye, lo hiciste bien, pero bueno, al menos gané bien por esto. Y entonces te queda ese aliciente, pero en realidad tú necesitas ese reconocimiento, ¿no? Y Ujú, tu equipo ujú, básicamente igual, igual. Eh, Está demostrado que cuando tú creas ese nivel de confianza, que no te vean, yo siempre hago, y quizás parezca lo mismo, pero siempre hago, o sea, establezco una diferencia. Están los jefes y están los líderes. ujú, Mandar, ujú, en mi opinión, dar cualquiera manda. ujú, Ahora, dirigir o liderar un equipo, ya eso necesitas otro tipo de cualidades que no. Y la ausencia de, o sea, como consecuencia de cuando no hay liderazgo, enseguida comienzas a notarla. Es como un equipo de fútbol que donde nadie sabe ni qué hace, todo el mundo lo hace a su manera y al final no llegas a ningún lado. ujú, Y es fatal, ¿no? Hay organizaciones sin liderazgo que terminan llenas de conflictos y además terminas también con algo, ¿no? Al decepcionarse las personas de no saber el rumbo que está tomando todo, comienzas incluso a personas claves dentro de tu equipo, o sea, porque ven como un techo, aquí no sé dónde voy, en definitiva, y comienza una rotación de tu empleado, de tu equipo, porque las personas salen buscando eso y al final para una compañía termina siendo súper costoso que ujú. volver a conformar un equipo, entrenarlo, que se entiendan, todo termina en un gasto excesivo. Toma tiempo y el tiempo obviamente es dinero. Y otro motivo también, otra situación que puede pasar, que me pasó 2 o 3 veces, es que sobre todo en este ambiente técnico, de estos trabajos técnicos, que a lo mejor los managers y los líderes no tienen el conocimiento técnico. O no tienen el conocimiento técnico o no tienen conocimiento de la materia. Ellos saben manejar un equipo teóricamente, ellos saben motivar un equipo, dar muela, como decimos nosotros en cubano, pero de la materia conoce muy poco, que en las empresas de técnica grande normalmente eso pasa mucho, que llegas a una posición de manager porque quieres mejorar tu salario y Ujú. como único puedes subir es llegando a ser manager, pero a lo mejor tú no quieres ser manager, a lo mejor tú quieres seguir programando tu backend, tus bases de datos y tus cosas, pero
como te hace falta el incentivo monetario por cualquier razón, quieres ganar más dinero, por supuesto, es legítimo, pues entonces lo único que te queda es ser manager. Hay algunas empresas que lo resuelven dividiendo entonces la responsabilidad. Tú tienes líderes en tópico y tienes el manager que se ocupa de recursos humanos, que es tu manager que se ocupa de tus recursos humanos, o sea, de que tú te superes, de si estás contento, de tu salario, etcétera, etcétera. Y tienes el líder de tópico que él no sabe cuál es tu salario, de eso tú no hablas con el líder de tópico, tú hablas del líder de tópico, de los tópicos, del contenido de trabajo. Acá, y retomo por la experiencia que tengo en compañías más pequeñas, hay un componente que te hablaba hace un momento, que es esa parte del ego, que influye casi siempre negativamente. Hay una parte que tenemos un miedo a no saber algo cuando Mm, estamos en una posición de liderazgo, y hay algo que es fundamental en un líder. El líder debe saber escuchar, no mm, oír, sino escuchar. Y muchas veces cuando tú llegas con una idea, me ha pasado, esto lo digo desde la experiencia, ¿no? Llegas con una idea, planteas la idea, como todas las ideas, puede ser que tengas algo que se te escapó a tu análisis y no necesariamente tiene que ser la mejor de las ideas, pero como no te escucharon, solamente te oyeron y estaban ya, tenemos esa parte de que es más fácil bloquear, es mm, más fácil bloquear. Yo recuerdo un proyecto cuando a principio de la pandemia, era un proyecto incipiente que generaba formularios. Y entonces, bueno, yo veo eso, ya te digo, estaba muy básico en ese entonces. Existía Google Forms, en fin, existían cosas así, pero cuando veo esa herramienta, el lugar donde trabajaba, me acerco al líder y le digo, mira, vi esto, nosotros tenemos la capacidad para en una semana estar superior al nivel que tiene esta plataforma ahora mismo, porque mm, sobre todas las cosas, por casualidad estábamos trabajando en algo similar mm, para un cliente específico, pero que tenía toda la lógica analizada y de hecho desarrollada, ¿no? Todo esto lo podemos sacar en una semana. Yo no recuerdo cuántas cosas negativas con respecto a eso, que no iba a ningún sitio, que eso no, o sea, no tenía futuro. mm, Yo no tengo los datos exactos, pero hoy por hoy es una plataforma estable. De hecho, a veces entro a algún servicio en el internet y dentro de la integración viene precisamente esta plataforma. Obviamente ya está mucho más maduro. mm. Y pienso nada más en la oportunidad que perdimos porque realmente teníamos la capacidad de haber hecho o sea, algo similar o incluso superior. Pero sencillamente me oyeron, más no me escucharon. A No mí hubo me un pasó, análisis, no hubo nada. ahora que tú mencionas ese caso, a mí me pasó algo parecido hace unos años. Y fue que yo tenía una idea y hablé con mi manager directo y le dije, mira, tengo esta idea, pero no tengo tiempo. De los internos que tenemos, préstame un interno por 3 meses para que él desarrolle el proyecto, vamos a ver qué sale aquí. Y me prestaron un interno 50% del tiempo, o sea que estaba trabajando 50% del tiempo en mi proyecto. Sacamos el proyecto adelante y entonces yo, bueno, lo presenté a mi manager, mira, esto es el resultado del proyecto, era un nuevo tipo de interfaz para un producto que teníamos nosotros. No puedo dar muchos detalles lamentablemente, pero bueno, era un nuevo tipo de interfaz para un producto que teníamos nosotros. Cuando se lo fuimos a presentar entonces al líder que estaba por arriba de nosotros en el equipo más grande, ese líder me mandó porque no tenía conocimiento de diseño ninguno, estaba de manager, en la posición de manager, pero de diseño no sabía cómo accesar si la solución era buena, si tenía sentido seguir trabajando en eso, si no tenía sentido, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras. A lo mejor yo tenía que haberlo vendido mucho mejor porque yo por supuesto, yo estaba detrás de mi idea, fue mi idea de todos modos, y mi manager director también entendía la idea. A lo mejor yo tenía que haberlo vendido mejor, que a lo mejor eso fue lo que falló. Pero bueno, yo se lo atribuyo a la falta de conocimiento porque me mandaron a que yo validara esa idea con otro líder paralelo que supuestamente sí sabía de diseño. Y al punto ese, pues yo realmente desistí del proyecto. Le dije, no, sí, está bien, yo lo voy a hacer, pero no continué con el proyecto porque aparte de mi trabajo normal, entonces tengo que estar convenciendo a la gente de que tenemos una solución que puede ser beneficiosa para nuestros clientes, pues eso está above my pay grade, ¿no? Ya yo te hice el proyecto, si estás en la posición de líder tienes que saber si es bueno, si eres malo y vamos de nuevo a la competencia. Si eres un líder competente, pues entonces te darás cuenta si es bueno o es malo. No estoy diciendo que mi proyecto fuera la panacea, etcétera, etcétera. A lo mejor tenía que haberlo vendido mejor, pero no está en mi contenido de trabajo. Aparte que no está en mi contenido de trabajo, yo no
tengo porque en ese momento tampoco quería estar vendiéndolo así tan agresivamente, porque yo estaba convencido también de la idea. A lo mejor fue un error mío, ¿no? Como todo. A lo mejor fue un error Claro. mío que no lo vendí bien. Pero bueno, el proyecto se puso en el hielo, o sea, se congeló. El proyecto no se siguió porque el que lo estaba driving era yo y bueno, ya después cuando yo perdí el interés, porque me di cuenta que la gente más arriba tampoco tenía interés, pues bueno, el proyecto se puso en el hielo. El interno sí ganó bastante experiencia, que bueno, también en eso fue una cosa positiva. El interno ganó experiencia, escribió su trabajo de la universidad acerca de eso, etcétera, etcétera, que por esa parte, bueno, sí, se ganó en experiencia. Eso se ve mucho. Desde mi punto de vista, es una de las cosas que determinan qué tan bueno, qué tan malo es la persona que está al frente de un equipo. Si esa persona no es capaz y retomo la idea de escuchar Mm, y analizar algo de tu equipo, claro, entiendo que a veces tienes responsabilidades y cosas que el tiempo, pero es que para que un equipo salga adelante, definitivamente la persona que está al frente de ese equipo, como líder de ese equipo, tiene que tener la capacidad para analizar una propuesta, si es de verdad que tienes la intención de sacar adelante tu empeño, ¿no? Tienes que tener la capacidad de analizar las propuestas y nada, tomar la decisión correcta, incluso tomarla entre tu equipo. O sea, hay muchas técnicas probadas para el trabajo en equipo que, que el líder debe dominarla, activamente debe dominarla. Si no, nada. Entonces, lo que se suele hacer es que antes de tomarme mi tiempo para hacer ese tipo de cosas, pues prefiero bloquearla. mm, Sí, ok. Eso que te hicieron básicamente fue una forma muy, digamos, muy sutil de sutil, bloquear el sí, proyecto. O sea, claro. yo no voy a tomar la decisión, ok, no te estoy diciendo que no, ve valídalo en otro lugar Mm, y listo. Entonces, es una forma sutil de bloquear algo. claro, 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 claro. Sí, también, bueno, dentro de los aspectos que tiene que tener un líder es la comunicación. Y no me refiero a la comunicación verbal, de que la gente sepa hablar, todo el mundo sabe hablar y con un poquito de entrenamiento se puede hablar en público y le puedes hablar a un equipo, pararte frente a un equipo y decir tus cosas, eso se entrena y se hace. La comunicación efectiva, porque hay mucha gente que habla y habla y habla y no dice nada. Sí, muy común, muy común. Sí, sí, sí. Y está el otro extremo, que hay líderes que quieren controlar la comunicación, que eso yo lo vi, yo lo he visto. Llegó un líder nuevo y de los líderes que llegan nuevos vamos a también hablar. O sea, llegó un líder nuevo y tenía varias personas a su cargo, personas bastante arriba en la jerarquía de la empresa. Y en la primera reunión, ese nuevo líder le escribió lo que tenían que decir los otros los que iban a participar en la reunión. Pero literalmente escrito y quedó tan mal esa reunión, porque tú te diste cuenta que estaban leyendo de la pantalla guión, no era nada Ujú. orgánico ni nada, estaban leyendo la pantalla. Y como no eran sus ideas, pues la gente tiene trabajo, le cuesta trabajo comunicar una cosa que tú no escribiste. Normalmente, tienes que incorporar, es difícil. Y esa reunión quedó tan mal. Y después, aquello fue un desastre, eso fue un desastre. Y la gente, ¿y esto qué cosa es? Y la gente en el chat, oye, ¿esto qué cosa es? Y Pero todo el mundo, ¿y por qué? ahí vienen los resultados después, porque el que tenía, digamos, un poquito de confianza en ese proyecto, comienza a suceder lo que habíamos hablado anteriormente. Comienza a perder, bueno, esto va a ser así, esto va a ser todo pautado, esto va a ser todo dirigido de Mm, este modo, ¿qué posibilidad de crecimiento tengo yo acá? O sea, porque es una cosa más que probada. Si algo te hace crecer, es precisamente que tú puedas desarrollar ideas. Ideas incluso, o sea, ideas propias. Hay otras cosas que tú aprendes dentro del proyecto de alguien, cosas obviamente siempre tiene algo de provecho, pero cuando son tus propias ideas y alguien te las tomas en cuenta, eso te activa y te pones más creativo. Y al fin del día eso es beneficio para el equipo, que tienes todas las personas motivadas creando y generando para un proyecto, pero cuando te lo dirigen, y de eso hemos pasado, y si algo mm. sabemos los cubanos, por ejemplo, es de eso, de que nos De digan mala que dirección. tenemos que, sí, 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 sí. Eso nosotros sabemos. No, no solo de mala dirección, sino que, ok, esto es lo que debes decir. Sí, Ujú, pero yo ujú. estaba pensando, tú no estás aquí para pensar, tú estás para decir No, esto, esto no. y esto, en definitiva. Pero bueno,
Ahora, Apartando esa parte. ok. Dale, continúa, que se me fue. Bueno, para... Al final, ya te digo, esa reunión fue un desastre porque todo fue pautado, la gente estaba leyendo de la pantalla, todo el mundo se dio cuenta que aquello era un teatro lo menos auténtico que tú te puedes imaginar una reunión de ese nivel. Pero el líder que había tomado esa decisión se dio cuenta que había cometido un error y en la otra reunión, que fue el otro mes, digamos, ya todo estaba normal, cada uno de los participantes dijo su parte, espontánea y orgánicamente, como se hacía normalmente, como se debe hacer en mi opinión. O sea, que el líder se dio cuenta que cometió un error y lo supo rectificar. No fue tampoco que a partir de ahí todo fue un desastre. No, 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 no. Muy rápidamente se dieron cuenta de que eso no funcionaba en esa organización, en esa parte de la organización, que la gente se dio cuenta que eso no funcionaba, que era un teatro, y lo rectificaron. Lo rectificaron bastante bien. O sea, después la gente hablaba muy orgánicamente, como siempre. Definitivamente, la comunicación también. A ver, yo digo que el día que deje de equivocarme, en mi caso personal, el día que deje de equivocarme debe ser el día que muera. Mm, Porque es que precisamente de eso se trata. O sea, los errores, y algo que vamos a hablar después, más adelante, pero esto tiene que ver mucho con eso. O sea, los errores en definitiva es una forma de aprender y de corregirlo, hacerlo, para hacer las cosas bien. mm, O sea, no están ahí como por gusto o por casualidad. mm, Cometer errores o los obstáculos que se te puedan presentar, que incluso lo puedas generar tú mismo, en realidad son cosas que debes interpretarla para poder progresar, ¿no? Y eso que hizo, bueno, es válido. Te puedes equivocar, esto no funciona, pero ahí tienes a alguien que analizó lo que estaba haciendo, que es algo fundamental. Hay a veces líderes o cualquier persona, de hecho, dentro de tu equipo, que no aprende de esos errores. O sea, no ujú, analiza, ok, ujú, qué funcionó, qué no funcionó. Hace un momento, antes de comenzar, hablábamos de algo que lo hice y cuando lo analicé, oh, ok, me dio resultado. Entonces, bueno, vamos a repetirlo porque es algo que mm, funciona. ¿No? ujú, Pero desafortunadamente, por ciento muy grande, asumir de que me equivoqué o que lo estoy haciendo mal. Y lo peor es que a veces, incluso cuando viene alguien y te lo señala, yo me he sometido a hacer eso, ¿no? mm, Y claro, también analizo los resultados y hay veces, como me sucedió no hace mucho, que con muy buena fe dije, mira, me parece que esto así no está funcionando. Creo que esto, desde mi opinión, o sea, siempre haciendo la salvedad de que yo no quería asumir roles que no me correspondían, ¿no? Sino es que mi función está desde, digamos, cuando tengo a alguien encima de, como líder, mi función no es estar todo el tiempo de acuerdo con él, porque si no, desde mi punto de vista, no te estoy ayudando. Si tú te estás equivocando, yo lo estoy viendo y no te digo, oye, esto me parece que está mal, entonces yo no te estoy ayudando. Al menos no a que tú te superes, te estoy ayudando a hundirte más todavía y por ende hundir el equipo. Y me sometí, no hace mucho, me sometí a dar mi opinión sobre algo que creo que no íbamos en la dirección correcta. Y me dijeron, sí, sí, es verdad, qué sé yo. Al final terminaron haciéndolo, o sea. mm, Entonces eso te hace un poco pensar, ok, no lo vuelvo a hacer, ¿no? En ujú, definitiva. ujú, ujú, Porque eso es otra cosa también que es importante. Cuando tú estás en una posición de liderazgo, por eso hablaba de escuchar. Tú debes mm, escuchar y analizar cada cosa que te dicen porque puede ser que tú a un punto no estés como perdiendo ciertos detalles y el hecho de una escucha activa y un análisis después de lo que te acaban de decir te puede ayudar mucho. Otra cosa que ser mejor todavía, ¿no? mm, Y además genera algo, ¿no? Tu equipo se siente más motivado porque saben que tienen una persona con la que pueden decir, nos está sucediendo eso y esa persona actúa sobre eso. Y eso es muy importante, que tu equipo sienta que pueden contar contigo para alguna situación, porque a veces en tu posición hay detalles que no debía ser, pero hay detalles a veces que tú no estás al tanto. Cosas que ocurren internas, digamos que tú no estás al tanto. Y es importante prestar atención a cada cosa y analizarlas y obviamente actuar sobre ellas. En eso de la comunicación también hay otro aspecto que no todo el mundo comunica igual. Por ejemplo, hay una clasificación que se usa mucho en el Enterprise, hay una clasificación de 4 o 5 tipos de personalidades y cómo uno se debe comunicar con ellas. O sea, están de la A hasta la E. Y la A, por ejemplo, esas son las personas analíticas, que cuando tú le das una comunicación o un problema, ellos lo primero que hacen es se callan y empiezan a analizar. Empiezan a analizar, empiezan a analizar, empiezan a analizar todos los pros y los contras
casi siempre los analíticos analizan más los contras que los pros, por ejemplo. Eso fue lo que dice la teoría. Y están también las personas emocionales, que son esas que llegan al equipo y sí, vamos para adelante y vamos a hacer y vamos a esto, vamos a... Son esas personas emocionales y esas personas entonces tú les llega cuando te comunicas a un nivel emocional. A las analíticas les llega cuando te comunicas con datos. A las analíticas tú los convences o te comunicas mejor con datos. A las personas de clasificación E o emocional se comunican mejor a nivel de emociones. Y según la teoría, bueno, un grupo, un team, para que funcione bien, tiene que tener todos esos tipos de personalidad. Realmente hay un numerito que no me acuerdo hace mucho rato que hice el training ese. Hay un numerito que tienes que tener dos analistas, o dos personas que analicen, dos A, dos B, un C y un E, por ejemplo. O sea, eso es para conformar un equipo óptimo, te refieres, ¿no? Sí, para que se comunique, o sea, lo puedes usar para dos cosas. Primero saber que las personas se clasifican en esas categorías. Y tú como líder, por ejemplo, si tú tienes un analista y tú quieres, digamos, motivarlo, o que te resuelva un problema, bueno, ya tú sabes a qué nivel tú te puedes comunicar. Si tú quieres entonces que el que actúa más en el plano emocional, eh, trabajes mejor, te quieres comunicar mejor con él, pues ya sabes que tienes que comunicarte entonces a golpe de emociones. Es de dos formas. Uno, cómo es la comunicación entre la gente del team, entre ellos mismos, y cómo uno como líder se comunica con las personas, que es también importante, para que la comunicación sea efectiva. Es más que nada. Ahí tocaste un punto que es importante, ¿no? Y eso también le corresponde, la actitud del líder influye mucho en cómo se va a hacer las relaciones con tu equipo. Ujú, Porque lo he visto mucho, ¿no? En ocasiones desgracia, el líder que no hace las cosas correctas promueve cierto, digamos, entre el equipo una mala comunicación o unas relaciones por muchas razones, ¿no? Y eso es desastroso, finalmente. Y es también responsabilidad de ese líder establecer las bases para que su equipo tenga las mejores relaciones, porque en definitiva de eso se trata. O sea, si estás hablando de un equipo, todo el mundo tiene que hacer su parte, todo el mundo, ujú, y cuando tienen ese tipo de comunicación, ahora, eso como único lo puedes conseguir por muchas técnicas que hay es con total transparencia. O sea, tú no puedes, digamos, alguna situación ventilarla, digamos, individual ujú. cuando es algo que tiene que ver con el equipo. O sea, porque ahí comienzan entonces esos roces que terminan deteriorándolo y al final es un desastre. Sí, sí. Y también, o sea, estamos hablando de los líderes, pero también los subordinados, hay también subordinados que se las traen. Porque Sí, estamos hablando de los líderes, pero hay subordinados que las traen. Hay gente que le gusta el conflicto y que ujú, vive su vida para crear conflicto y que lo crea lo mismo en su casa como en el trabajo y que da conflicto y que fulanito me dijo y que fulanito es malo y que menganito es peor y que sí, Esperancejo está compaginado con fulanito para hundir a este. Hay gente que le gusta el conflicto. Realmente, hay gente que le gusta el conflicto. Normalmente, y ya tampoco estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser amiguitos en el team. Eso tampoco es así, no. no, no, El team es para trabajar profesionalmente. La gente se comporta profesionalmente o se debe comportar se profesionalmente debe, sobre todo se cuando debe. está, cuando Sí, está trabajando en el team, claro. definitivamente esa posición es una posición súper complicada para la cual tienen que entrenarse, porque siempre he escuchado algo que dicen, nacen o se hacen. Hay personas que tienen sus características naturales, tienen ese, El don. digamos, ese don de ser líderes. Una cuestión de carisma, algo Ujú, necesario, en fin, nacen con esas cualidades. Pero igual pienso que es algo que se puede entrenar. Si tú eres capaz de observarte y autoanalizarte, lo puedes entrenar. Y vas haciendo cada día algo nuevo, o sea, vas incorporando algo nuevo con el fin de mejorar. Y los resultados son totalmente medibles. ujú, O sea, porque en definitiva los resultados van a estar en cómo funciona tu equipo y cómo son los resultados finales de tu equipo. Cómo está la moral, el ambiente dentro de tu equipo, la motivación dentro de tu equipo. O sea, tu gestión es fácil de medir como líder. ujú, Si ves que tu equipo está desmotivado, es que tú no lo estás haciendo bien. Algo te está fallando. Si los resultados esperados tampoco están en tiempo o tú no lo estás haciendo bien y tu equipo, digamos, está desmotivado y, o sea, la mezcla de desmotivación, digamos, porque hay alguien dentro de tu equipo que está creando
todo ese conflicto también en definitiva es producto de que tú no lo estás haciendo bien, Ujú, porque tú eres el máximo responsable de que todo funcione. ujú. Y entonces ya eso convierte en una posición poco complicada, un poco complicada. Sí, ahí tocas un tema que es qué información tiene el líder. Porque a lo mejor él está viendo algunos indicadores o ve que las cosas se demoran, etcétera, etcétera, pero no sabe por qué. Y eso pasa mucho. Muchos líderes le tienen miedo a esa información porque lo ven como, si las cosas no están bien, lo ven en un reflejo de su trabajo. O sea, que no están haciendo el papel de líder que deberían hacer. Pero a lo mejor no es eso. Y entonces no preguntan y no investigan cuáles son las causas realmente, porque tienen miedo, digamos, a quedar mal. Tienen miedo a quedar mal con ellos mismos, tienen miedo a comunicarle eso al jefe que tiene más arriba de, oye, mi team no está funcionando. El jefe le va a decir, bueno, es tu team, arréglalo, ¿no? Eso es lo que el Exacto. jefe te va a decir. El jefe no te va a decir otra cosa. El jefe si es bueno, o sea, el jefe si es bueno te va a decir, bueno, puedes hacer esto. Depende del nivel de senioridad que tenga el líder. Bueno, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y un tip para los que nos están mirando, si no le tengan miedo a la información, y se puede hacer muy fácil, tráete a un externo, no es nadie del team, ni eres tú como jefe, tráete a un externo y haz una encuesta anónima. Ya, una encuesta anónima donde la gente le diga, no sabemos quién dio la respuesta, no vamos a investigar quién dijo nada, haz una encuesta anónima con 5 o 6 preguntas, que eso son muy fácil de elaborar, una encuesta anónima y busca la información y busca cómo se siente la gente en el team. Que eso es importante. No, esa es la clave. Si tú tienes y la palabrita de orden, si tienes personas desmotivadas, al menos uno, eso al final no va a funcionar nunca, nunca va a funcionar. Si esa persona además es clave dentro del equipo, o sea, una posición clave dentro del equipo, pues aún peor. Yo he tenido la posibilidad en diferentes, o sea, de estar dentro de diferentes equipos y es increíble cómo te marca cuando tú trabajas con las personas correctas. Ujú, ujú. Y es increíble cuando te marcas cuando trabajas con el líder incorrecto. Te crean experiencias, pero experiencias tanto positivas Frustrante. por un lado como las otras tan frustrantes porque que te marca para toda la vida. Es increíble cómo todo cambia. Sí, sí. Por ejemplo, uno de los problemas que yo casi siempre me toco en cualquier lugar es la distribución de trabajo en equipo. O sea, quién hace esto, quién hace esto otro. Digamos que tenemos un equipo bastante heterogéneo que casi todo el mundo sabe hacer lo mismo, casi todo el mundo está al mismo nivel. Uno es un poquito más junior, uno es un poquito más senior. Y entonces está eso de que el favorito de jefe siempre coge los mejores trabajitos, o los trabajitos más fáciles, Sí, o los trabajitos más bonitos, por amiguismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los otros se sienten en desventaja, los otros miembros del team se sienten en desventaja porque no cogen el trabajo más difícil o el trabajo más aburrido. Eso pasa realmente porque somos humanos y repartir el trabajo no es tan sencillo como tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Tienes que tener en cuenta una serie de cosas como las habilidades, las actitudes, las motivaciones para que ese trabajo se lleve bien. Pero hay una forma muy fácil de resolver eso, es preguntar regularmente al team completo si la distribución de trabajo que se está haciendo está de acuerdo, o sea, si están de acuerdo con esa distribución de trabajo. Y ahí mismo te van a salir, no, a mí siempre me tocan los trabajos más aburridos, no, a mí siempre me tocan los más difíciles. Y no es que se estén quejando de ujú. los otros compañeros del team, no, están diciendo un problema que les afecta a ellos directamente que se puede mejorar. Porque al fin y al cabo es decisiones que toma el líder o se toma en el team para repartir el trabajo. Y eso realmente pasa mucho. Sí, pero mira, cuando tú estableces, o sea, cuando tú juegas como líder, juegas bien tu rol, puedes llegar, es difícil, Ujú, pero puedes llegar incluso a tener un equipo que cuando llegas con algo, tenemos que hacer esto. Si el equipo está bien sincronizado y bien motivado, ya te digo, si tú has sabido jugar tu rol, el equipo mismo se reparte las tareas, el equipo mismo se reparte las tareas. Y deciden porque, bueno, cuando trabajan y se conocen, cada uno sabe sus habilidades y quién tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro porque eres mejor, tú vas a hacer... Y nadie se siente que me tocó la parte más mala porque ujú, como cualquier cosa, siempre hay cosas que te gustan más hacer y otras que son tediosas, ¿no? ujú, Pero, ok, esto yo lo voy a asumir porque yo soy mejor en esto, tú debes hacer, el mismo equipo se va repartiendo las tareas y no hay
ese sentimiento de que me está tocando la parte más mala mientras aquel. Pero ahí volvemos a lo mismo. Esto no es más que una responsabilidad de la persona encargada de crear ese ambiente dentro de un equipo. O sea, un líder no puede decir nunca, nunca, nunca hagan esto. Un líder Mm, tiene, esa palabra la tiene que borrar de su diccionario. mm, Un líder siempre tiene que decir, vamos a hacer esto, formar parte de eso, porque de lo contrario, mi opinión, o sea, y un poco lo que significa para mí, ya yo eso no lo catalogo como líder. Cuando te dicen hagan esto, ya soy un jefe. Y parece nada la diferencia, pero el jefe manda, el líder motiva y participa. ya, liderea, que es, es su función. Eso, Yo tuve la suerte de trabajar en una empresa que funcionaba exactamente así. Y era, nosotros no hacíamos Scrum, nosotros no hacíamos nada de las metodologías que de la ella. metodología. Nosotros no hacíamos eso, eso era cowboy style. Nosotros teníamos una reunión los lunes por la mañana, todo el mundo junto, era un team muy pequeño, cada uno con su especialidad, backend, frontend, etcétera, etcétera, cada uno con su especialidad. Y en esa reunión por la mañana decíamos, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y se ponían los temas arriba de la mesa y cada uno decía, ah, sí, eso lo podemos hacer, así eso lo podemos hacer, eso lo puedo hacer yo, eso lo puedo hacer yo, lo que tú decías, eso lo puedo hacer yo, Exacto. eso lo puedo hacer yo. El código más limpio y pristino que yo he visto en mi vida fue en esa empresa. Tanto así que los release y los deployments se hacían el viernes a las 4 de la tarde, ¿Ves? antes que todo el mundo se fuera para fin de semana. Esa era la confianza que teníamos nosotros en la calidad de lo que se estaba produciendo. Se hacía el release viernes a las 4 de la tarde, abríamos una cerveza, estábamos en Bayern, una cerveza, eso es normal. Abríamos una cerveza en la oficina, nos tomábamos la cerveza, esperamos media hora, los servers no se están quemando, todo está bien, la tienda sigue vendiendo, vámonos para fin de semana. Ese era el nivel de calidad que teníamos ahí en esa empresa. Y éramos un team Eh, súper unido. Y otra cosa que tú mencionaste también, cuando eso pasa, entonces no es tu resultado personal, es el resultado del equipo. Es el exacto. resultado del equipo que va a empujar la firma para adelante y te va a beneficiar a ti de todos modos. Claro, Exacto. si la Porque firma está montada de esa forma que te beneficia a ti, que eso es otra cosa. de ahí hay otra cosa, de ahí hay otra cosa importante que acabas de decir. O sea, como líder, sí, a ver, tú vas a tener tus resultados porque obviamente tu gestión también es la que ha ayudado a obtener los resultados. Ujú, ujú, Pero es importante que tú también a ese punto reconozcas que es tu equipo. Los resultados no son de una persona. Y eso suele pasar mucho. Cuando pasan situaciones, la culpa es de ustedes. ujú, Cuando hay buenos resultados, yo soy el mejor. Y eso tiene que desaparecer de la mentalidad para que no, somos todos para lo bueno y para lo malo. Y cuando tú, y volviendo un poco retomando lo que hablamos al principio del reconocimiento a tu equipo, terminas también con una confianza a un nivel de que puedes llegar a momentos, porque también ocurren ese tipo de cosas, que las cosas no salen bien, ujú, alguien no hace lo que tenía que hacer y entonces eso te da como una confianza y de tu lado como líder y un poco de que la persona es más consciente de que cometió un error cuando tú se lo señalas y como que estás más receptivo. Si tú todo el tiempo estás reconociendo las cosas cuando se hicieron bien, la persona es un poco más receptiva cuando tienes que señalarle que cometió un error. O sea, porque es un balance entre ambas partes. O sea, no lo siente como que lo más común que, oye, mira que yo hago cosas y nunca me dicen nada, nada más me equivoco en algo y enseguida vienen a ponerme el dedo. O sea, ujú, ese sentimiento desaparece cuando tú haces un hábito, reconocer cada una de las cosas que se hicieron. Y es difícil encontrarlo, ya te digo, sobre todo en pequeñas compañías o en equipos mal estructurados, ujú, sobre todo en esa parte, equipos mal estructurados donde ni el líder es el idóneo para eso y a veces desafortunadamente y se ve mucho, mucho en compañías pequeñas que las personas que lo componen no están ahí ni siquiera por habilidades ni por cualidades para formar el equipo. Hay otras cosas que se ponen antes para que tú formes parte de esto y eso termina siendo un desastre. Termina siendo un desastre. Eso que tú dices que el equipo tiene que ser el adecuado, esa también. Los mejores equipos que he trabajado, el líder escogía a los integrantes del equipo él. Que no siempre tienes la libertad de hacer eso. Por ejemplo, en una empresa grande
Puedes llegar a un equipo que ya está formado, llevan años trabajando y tú llegas nuevo. O llegas nuevo como líder o llegas nuevo como integrante del equipo, pero ya el equipo está formado. Es tu trabajo Exacto. adaptarse a este equipo. Como líder también tienes que adaptarte a ese equipo. Y eso vamos a hablar también. No es que tú llegues a mandar y a cambiarlo todo porque eso es un desastre. En esa empresa que yo estaba hablando antes, el CTO, digamos, de la parte técnica es genial, genial. Y nunca estudió ni informática ni nada. Él estudió leyes. Es doctor en leyes, realmente. Doctor, esto sí no tengo pena, esto sí lo puedo decir muy abiertamente porque el tipo es genial. Doctor en leyes, miembro fundador del Computer Chaos Club de Berlín, es una eminencia donde quiera aquí en Alemania en las partes de informática. Eso. Y él escogía a la gente que iba a trabajar con él. Mis colegas de cuando yo trabajaba en esa empresa eran estrellas, todos. Estrellas. Yo creo que el peor era yo, pero bueno, yo estaba haciendo frontend, así que estaba curado de espanto, ¿no? Yo no tenía que hacer cosas recursivas, ni tenía que hacer arquitectura de servidores, ni nada de eso. Yo estaba haciendo frontend, yo en mi esquinita muy tranquilito, con mi CSS y mi HTML, estaba bien ahí. Pero Pero ahí tienes algo. el resto era estrellar. Pero ahí tienes algo. Fíjate lo que hablábamos hace un momento. O sea, esta persona no sabía, o obviamente sí sabía, pero no lo estudió, toda Mm, esta parte de tecnología. Pero ahí influyen otros componentes, quizás su carisma, quizás su, digamos, su habilidad para adaptarse, que eso es algo fundamental también. Tanto tú como líder como tu equipo sea flexible y sepa adaptarse tanto los unos como a los otros, como a las situaciones también. mm, Y eso no se entrena o puedes entrenarte, pero generalmente está en la persona también. sí. Y aparte, que como él había escogido a su gente, y bueno, tú tienes un periodo de tiempo para, claro, para ver cómo realmente trabajan. Y lo que él tenía era confianza. Él te puede decir, bueno, estas son las tareas, fulano, puedes hacer esto, lo puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y él tenía confianza de que al final de la semana o a mediados de semana eso sí iba a ser. Y también nosotros teníamos confianza con él de ir, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? O terminé esto, vamos a mirarlo. O sea, había esa confianza de los dos lados, que no siempre es así. Sí, 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 de eso. Bueno, a ver, tengo experiencia de veces, bueno, como mismo te comenté hace un momento, aquella situación de aquella idea, pero eso sucede mucho también, que a veces el líder no sabe establecer las prioridades. O sea, Mm, hay algo que es crítico en un momento y, y precisamente por no escuchar, por no analizar lo que tú le estás llevando a la mesa, no, estoy ahora ocupado haciendo esto otro, no puedo atender lo tuyo y lo que no se entiende es que eso que tú estás haciendo puede frenar todo el otro proceso. Y eso suele pasar mucho también. O sea, no te escuchan y esto no es una prioridad, no establece una prioridad y no establece en definitiva esa confianza. Y terminas por aquella frase de ¿para qué te voy a decir nada si tú nunca lo resuelves? mm, mm, No, yo escuché a alguien yo le dije, tienes esta situación, él viene a hablar conmigo y yo le digo, bueno, ok, tienes esta situación, debes ir con la persona que tenemos encima, debes ir con ella, ¿no? Dice, el problema de eso es que cada vez que voy me dice dos cosas, o que está muy ocupado en ese momento, o termina regañándome por cosas que no son las que yo voy a mm. decirle, porque comienza a decirme de todo lo que está mal hecho por otro lado y pierdo mi tiempo en decirle la situación que tenemos ahora. Y esto se vuelve una bolita de nieve, porque esto que yo le llevo ahora es parte de lo que me va a regañar la próxima vez que le voy a decir otra cosa, porque esto sigue creciendo, o sea, se vuelve un... ¿Ahí de quién es la culpa? ¿Quién es la persona que está actuando? ¿Quién es el que no está haciendo las Pero, cosas correctas? culpa. No, ¿de quién era la culpa? Que el compañero tuyo de trabajo iba al jefe y el jefe Bueno, lo regañaba. sí, conclusión que esa persona terminó sin confianza en ese líder y ya ocurrían cosas y él optaba por ni siquiera someterse a irse la comentaria. Entonces se perdían cosas importantes por medio y después es muy sencillo como decir, ¿y por qué pasó esto y yo no me enteré? Que tú nunca estableciste esa confianza como para que las personas, y de hecho después esa misma experiencia la tuve yo. Yo suelo, cuando estoy en esas situaciones, yo no voy a darte solo, existe este problema o tenemos esta situación. Yo suelo hacer un análisis previo porque entiendo también que la persona que está encima tiene sus responsabilidades. Y yo suelo hacer un análisis previo. Ok, tengo esta situación. Cuando voy con el líder, voy con la situación más posibles
soluciones, Ujú. ¿no? Y así te facilita un poco. Ahora, si prevalece tu ego y tú no eres capaz de analizar lo que yo te estoy hablando, entonces yo siento como que perdí mi tiempo. Y ahí hay dos cosas, o bloqueamos todo o sencillamente yo actúo de manera autónoma, que ambos tienen riesgo. Bloquear detienes todo. Y hacerlo un poco autónomo a veces te asumes roles o responsabilidades que en primer lugar no son tuyas y conllevan riesgos también porque te equivocas y, o sea, todo sale bien y no pasa nada. Te equivocas y entonces tú tomaste una decisión que no. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, el liderazgo es un tema peliagudo y complicado, pero que nos toca a todos. Nadie trabaja hasta ahora isolado y sin ningún contacto con un team, con los jefes, con la organización, con la comunicación. Son temas que nos tocan a todos y estoy seguro de que este capítulo no va a ser el último cuando estemos hablando de ese tema. Y bueno, síguenos en todas las redes. Estamos hablando de negocio y tecnología, como siempre, y nos vemos.